primera vez que estás en este canal, en este proyecto, bueno, mi nombre es Ricardo, no represento ninguna denominación religiosa, soy un estudiante más de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento, hacemos exégesis bíblica en este canal y por supuesto cada quien al final sacará sus propias conclusiones. Somos responsables, obviamente, en lo que enseñamos y siempre tratamos de dar la mayor cantidad de evidencias. También es bueno decir que creemos en este proyecto, en este canal, somos un equipo de hermanos en Yeshua, en Jesús como el Mesías de Israel. Así es que bueno, dicho todo esto, mis hermanos, hoy vamos a tocar un tema que ciertamente yo no he visto que toquen en ningún ministerio o tampoco ninguna denominación religiosa o ideológica. Por ejemplo, raíces hebreas, cristianismos, mesianismos. Y es este tema de diferenciar lo que son las promesas abrámicas con la Torá, con la ley del Creador, para que se entienda. Es decir, hay muchos movimientos mesiánicos que aseguran a capa y espada que Abraham guardaba la Torá. ¿Por qué? Bueno, porque vemos en el Antiguo Testamento que dice que Abraham guardaba todos los mandamientos, los preceptos y estatutos del Creador. Sin embargo, mis hermanos, en este video les voy a dar evidencias de que la ley, la Torá, no fue dada sino hasta 430 años después de las promesas abrámicas y de las ordenanzas específicas que le dio el Creador a Abraham. No lo digo yo, de hecho lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 17 y por supuesto en el contexto de la carta a los romanos y también por supuesto en el contexto del Antiguo Testamento, del Tanaj. Es decir, nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo efectivamente el apóstol Pablo tenía razón al decir que la Torá, que la ley del Creador fue dada 430 años después de las promesas abrámicas, por lo cual es imposible que Abraham haya guardado la Torá. Por favor te pido que te quedes hasta el final, ya que vamos a dar todas las evidencias necesarias, por supuesto, y no les va a quedar ninguna duda de que Abraham no pudo guardar la Torá. Así es que bueno, vamos a ello, mis hermanos. Vamos a ir resolviendo paso por paso y viendo algunas cosas muy importantes. Por supuesto, tenemos que empezar aquí desde Génesis 26, texto 5, versículo 5, donde dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es verdad que podemos ver claramente que sí, efectivamente, Abraham guardó las ordenanzas del Creador. El asunto aquí es, ¿qué ordenanzas son esas? ¿Qué ordenanzas son esas, mis hermanos? Porque vamos a ver cuáles son esas ordenanzas. Bueno, fueron más, pero aquí recolectamos solo algunas. Quiero que vayan leyendo conmigo. ¿Cuáles fueron esas leyes, preceptos y estatutos que se mencionan en el contexto de Génesis capítulo 26, verso 5? La respuesta nos la proporciona el mismo libro de Génesis en el contexto de la vida de Abraham, ya que Abraham recibió instrucciones directas del Creador. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 1, se le ordena dejar su tierra natal y su parentela, la casa de su parentela. En Génesis 17, del 10 al 14, recibe la ordenanza de la circuncisión como señal del pacto. Ya tenemos en este canal videos explicando todo sobre la circuncisión, se los recomiendo mucho. Que recordemos que la frase Brit Milá o pacto de la circuncisión no existe en la Biblia hebrea. La frase, no las palabras, pacto de la circuncisión, Brit Milá, no existe. Eso es una tradición rabínica. Porque el pacto era darle la tierra de Canaán y hacerlo padre de muchedumbres. Ese era el pacto que hizo el Creador con Abraham. Y la señal del pacto era la circuncisión. Repito, ese tema ya lo tenemos explicado, no nos vamos a desviar, pero sí es bueno siempre retocar ese tema. Y aquí dice que, bueno, de Génesis 17, 10 al 14, Abraham recibe la ordenanza de la circuncisión como señal del pacto. En Génesis 18, 19 se menciona que el Creador lo escogió para que sus ojos y su casa guardaran sus caminos haciendo justicia y juicio. En Génesis capítulo 22, 2
se le ordena ofrecer a su hijo como sacrificio para observar su fidelidad. Y se le tomó como cumplida por tener la intención de hacerlo, a pesar de que no se le permitió que se efectuara este sacrificio. Y como vemos en la carta a los Hebreos, Abraham estaba dispuesto a hacer eso porque él sabía el poder del Creador para resucitar de entre los muertos. Así es que él no tenía problemas en ofrendar a su hijo, porque sabía que si el Creador le había prometido que tendría descendencia por medio de su primogénito, sabía que algo iba a hacer el Creador. No lo iba a dejar así muerto, lo iba a resucitar o algo iba a hacer. Sigo leyendo. Esta es una de las razones por las cuales los llamados patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob no fueron juzgados por la Torá, ya que realizaron acciones que posteriormente contradecían la Torá. Vamos a ver algunos ejemplos, mis hermanos, de Abraham haciendo cosas que de hecho prohíbe la ley, prohíbe la Torá. Y aquí la pregunta es, ¿no que él guardaba la Torá? ¿Por qué las hizo y el Creador no le dijo nada? Por ejemplo, Abraham toma a Sara, que es, según la Biblia hebrea, es su hermana, o hija de su tío, su prima, cualquiera que sean los casos, su media hermana, su prima o lo que sea, la Torá prohíbe en Levítico capítulo 18, específicamente el verso 9, prohíbe tener relaciones con un pariente cercano. Entonces, no que él guardaba la Torá, pero sí, su esposa básicamente era su familiar. Abraham, Isaac y Jacob levantaron mitzbeach, o hacían esto que después se conocería como pecado de Matzebah, que son básicamente altares, montículos de piedra, altares que prohíbe la Biblia. La Biblia, no, la Torá específicamente, no permite que hagas altares, sino que a Moisés se le ordenaron varias cosas específicas que tenía que hacer, pero tú no podías hacer esas cosas. Abraham construyó un altar en Siquem, Betel y Jai Hebrón, Génesis 12, 7 y 8 y 13, 18. Isaac construyó un altar en Berseba después de que el Altísimo se le apareció en Génesis 26, 25. Y Jacob construyó un altar en Siquem y lo llamó el Elohe Israel. También en Betel y lo llamó el Betel. Génesis 35, 7. Posteriormente, esta práctica es prohibida y regulada en el marco legal de la Torá, como dicen los textos que tienen en pantalla. Por ejemplo, mis hermanos, Jacob se casó con Lea y con Raquel, que son dos hermanas. La Torá prohíbe esa práctica en Levítico 18, 18. Leamos Levítico 18, 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana, porque se harán rivales, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Prohíbe la Torá que tomes a dos hermanas. Sin embargo, vemos que Jacob lo hizo y el Creador nunca dijo que fue pecado. ¿No que ellos guardaban la Torá? Mis hermanos, espero se va entendiendo, ¿verdad? Todavía se va a aclarar más y vamos a ir a otros textos que definitivamente dejan claro todo esto. Lo que quiero que entiendan y que quede claro es que, por supuesto, había una línea moral, había un cierto conocimiento de las cosas, pero vamos a ver cómo el mismo Pablo conoce esta diferencia entre las promesas, la era anterior a la Torá y la era de la Torá, y después para que se entienda la era mesiánica a partir de que viene el Mesías. Fíjense, mis hermanos, Jacob se casó con Lea y con Raquel, dos hermanas. La Torá prohíbe eso en Levítico 18, 18, lo acabamos de leer. Entonces, mis hermanos, hemos leído algunos textos donde podemos ver que claramente los patriarcas hacían cosas que, de hecho, prohíbe la Torá después. Hay que tomar en cuenta, mis hermanos, que en los tiempos de Abraham obviamente existían leyes, por ejemplo, de los hombres en las naciones. También existían ciertas leyes tribales que regulaban ciertos aspectos de la vida cotidiana de las personas. Una de ellas, por ejemplo, es el levirato, que sí vemos que existía desde antes. También existían prácticas tradicionales o culturales de cada pueblo, como lo era el diezmo, por ejemplo. Era una costumbre dar el diezmo como botín de guerra cuando por algo pasabas por una tierra que no era la tuya. Aparte de eso, como está escrito, el hombre tenía ya una conciencia, digamos, moral entre el bien y el mal, como se observa, por ejemplo, en los primeros capítulos del Génesis. Ellos de alguna manera obviamente sabían lo que era correcto o incorrecto a grosso modo.
Por supuesto que sí. Aparte que el creador obviamente trataba con aquella línea de los descendientes de desde Adán, a los cuales les iba dando ciertas instrucciones, enseñanzas específicas. Podemos poner de ejemplo a Set, Enoc, Matusalén, Noé, posteriormente Abraham. Es decir, todos ellos sí caminaron conforme al Creador, dependiendo lo que el Creador les iba pidiendo en el contexto, mis hermanos. Cuando se entrega la Torá y su marco legal muchísimo después, podemos ver que sí había prácticas que se venían haciendo desde antes de la entrega de la Torá. Sin embargo, no estaba estipulado todo el compendio de, para que se entienda así, de leyes, de mandamientos, de jukim, de defensorías, que podemos ver plasmado después en la Torá, cuando es entregado todo esto en Sinaí. Hay que tener todo esto en cuenta, mis hermanos. Ahora quiero que me acompañen al famosísimo Gálatas capítulo 3, verso 17, mis hermanos. Y bueno, estamos en Gálatas capítulo 3, 17. Y ya, de hecho, ya teníamos unos videos explicando esto, pero siempre es bueno darle otra perspectiva a las cosas también, o desde otros ángulos hablar del mismo tema. Pero bueno, dice aquí el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por el Creador para con el Mesías, la Torá que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo está diciendo que la Torá que vino 430 años después de las promesas abrahámicas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos a decir que Abraham guardaba la Torá? Les voy a poner en pantalla algunos mensajes de algunas personas que cuando nosotros hacemos estas exégesis, incluso hasta nos han insultado, porque dicen, ¿cómo nos atrevemos a decir eso si la Torá está desde el jardín del Edén? ¿Quién dice eso? ¿Cuál es la base bíblica para decir eso, mis hermanos? Es que ni siquiera en el judaísmo dicen eso. ¿Saben que la Torá se entregó en el Sinaí? Todo el mundo lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Hay algunas religiones y algunas ideologías que aseguran que la Torá está desde Adán. Hermanos, cosas que no vemos que diga la Torá, el Tanaj, el Pentateuco, para que se entienda. Y de hecho, Pablo nos aclara todo esto de una manera extraordinaria, mis hermanos. Pero bueno, aquí estamos viendo que Pablo está claramente haciendo una diferencia entre la ley, la Torá y las historias de Abraham, que fueron cuando 430 años antes de que se diera la Torá. Es decir, cuando el Creador llamó a Abraham, todavía no existía la ley, todavía no existía la Torá. Repito, por supuesto que había una línea moral. De hecho, todos los seres humanos cuando nacemos tenemos algo dentro de nuestro corazón que nos dice más o menos qué está bien y qué está mal. Aún teniendo ciertas diferencias, por ejemplo, yo no necesito un libro, ¿verdad? La Biblia o que alguien me diga que golpear a un niño está mal. Eso es algo como muy instintivo, ¿no? No lo vas a querer golpear o no, me explico. O robar, cosas así. Hay cosas que, bueno, no se necesita, digamos, que leamos nada para entender que hay algo mal en hacer ciertas cosas. Sin embargo, es verdad que también hacemos muchas cosas pensando que están bien, pero están mal. Había como un velo, un velo. Vamos ahora a unos textos de Romanos, mis hermanos, y nos va a empezar a aclarar esto de manera extraordinaria y aparte es algo muy hermoso. Ahora estamos en Romanos 5, mis hermanos, y voy a empezar a leer desde el 11. Atención aquí, mis hermanos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en el Creador por el soberano nuestro Mashiach, Yehoshua, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, aquí Pablo está haciendo lo que se conocería como un midrash o un pesher. Él está acudiendo al Antiguo Testamento, a la historia de Adán, para decir que por culpa de Adán es una representación
de arquetípica de que toda la humanidad estaba también condenada, había caído, habíamos caído del Edén, de este estado espiritual elevado por la rebelión. Y fíjense, dice el 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado entra la muerte, porque recuerden, la paga del pecado es la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y fíjense qué dice aquí, mis hermanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice el 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Volvamos a leer y poner suma atención, mis amados hermanos. Aquí está diciendo, pues antes de la Torá, pero hermano, ¿no se supone que la ley o la Torá está desde el jardín del Edén? Claramente no, porque de hecho es parte de esta historia hermosa, espiritual. Es un lenguaje incluso hasta poético, porque es como que entra el pecado en la humanidad, después llega la ley, la Torá, como un espejo nos dice, estamos fritos, estamos muertos en nuestros pecados, no lo sabíamos, somos una humanidad caída. Pero el Creador dice, esperen, yo, previendo esto, desde antes siquiera de que mandara la Torá para que vieran lo que es pecado, les hice una promesa. Las promesas abrámicas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Algo también que hay que tomar en cuenta, mis hermanos, y que es muy importante saber, es que si hablamos técnicamente, la Torá no es el Pentateuco, hermanos. Es decir, ustedes no van a encontrar por ningún lado en la Biblia hebrea ni en las traducciones un texto que diga, los primeros 5 libros de la Biblia son la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números se llaman Torá. Claro que no. Eso no lo vamos a ver por ningún lado, mis hermanos, porque eso es tradición rabínica. Es decir, no es pecado que le llamemos Torá a los primeros 5 libros, y ciertamente yo a veces también le digo así, bueno, porque ya está en el colectivo popular, en la mente de las personas. Entonces, bueno, obviamente digo, bueno, la Torá para referirme a los 5 libros, pero si somos técnicos, si somos precisos, la Torá no son los primeros 5 libros, es el Pentateuco, pero no sabemos exactamente quién le puso ese nombre de Torá a los primeros 5 libros. ¿Se entiende, mis hermanos? Por ejemplo, cuando vino el Mesías, Yeshua, Jesús, cuando él vino, obviamente que el canon bíblico que tenemos hoy a la mano no era el mismo que él tenía o que tenían los judíos de primer siglo o los hebreos de primer siglo. Es decir, cuando vino el Mesías y él hablaba de la Torá, en su mente no estaba pasando precisamente el canon o los libros como los tenemos acomodados hoy en día. Él no estaba pensando en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, así en ese orden. No. Por eso el apóstol Pablo, cuando está diciendo que la Torá fue dada 430 años después de las promesas de Abraham, Pablo no está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Pablo está hablando de la instrucción que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Se entiende, mis hermanos? Es bueno tener en cuenta toda esta información y saber esta diferencia y estos, entre comillas, tecnicismos si queremos ser cada vez más precisos en el conocimiento de la Biblia. Porque si no, van a pasar cosas como lo que hemos visto a través de estos años que pasa, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook o en otras plataformas, que vemos gente dogmática, que vemos gente que se pelea, que vemos gente que ni siquiera conoce la composición de la Torá, o peor aún, ni siquiera saben leer hebreo bíblico, pero se dicen maestros de Biblia hebrea y cosas así. Como ustedes saben, en este canal yo jamás he dicho que soy maestro. Yo soy un estudiante más de Biblia hebrea, siempre lo digo, siempre lo afirmo. Yo no me autotitulo con ningún nombre. Lo que sí, por supuesto, soy serio en lo que enseño y también, por supuesto, que sí aprendo con gente que sí son maestros.
que sí traducen la Biblia hebrea. O sea, en el equipo hay gente profesional, mis hermanos. No es que nada más yo me esté sacando de la manga las cosas. Sin embargo, bueno, yo soy un estudiante, pero digamos que sí me respaldo con un equipo de eruditos, de profesionales. Y como siempre lo digo, mis hermanos, yo recomiendo muchísimo a mi hermano Duque Ola, nuestro hermano Duque Ola, hermano en el Mesías, y su canal Torah y Evangelio. Con él también obviamente estudiamos. Entonces eso, mis hermanos, es bueno tener todo esto en cuenta y les doy toda esta información para que ustedes se sientan seguros de que, bueno, no estamos enseñando cualquier cosa irresponsablemente. Obviamente puedo entender que en este canal van a escuchar cosas que a lo mejor no han escuchado en otro lado, porque ciertamente, repito, nosotros no representamos ningún movimiento ni religioso, ni político, ni dogmático, ni ideológico, ni tampoco tengo una denominación. En la escritura no me aparece que yo tengo que pertenecer, no dice que yo tengo que pertenecer a una denominación mesiánica o cristiana o judaica o de raíces hebreas. Con todo respeto, mis hermanos, para las personas que, bueno, a lo mejor se identifican con una de esas religiones, no se está atacando a ninguna de esas religiones, se atacan aquí los argumentos, no las personas, ¿verdad? Las personas son 100% respetables y en este canal, de hecho, nos ven gente que es cristiana, de raíces hebreas y todo bien, todos vamos aprendiendo. Pero bueno, si me preguntan a mí, mis hermanos, yo no veo ningún texto que diga que yo tengo que pertenecer a una ramificación. Eso no quiere decir que no tengamos una congregación, sí tenemos una congregación virtual. Obviamente, ¿no? Nos reunimos entre hermanos, estudiamos. Sin embargo, bueno, como denominación, pues no nos representa ninguna. Puedo entender que a lo mejor cosas que estoy diciendo no las han escuchado antes, pero es así. Pónganse a pensar, mis hermanos queridos, cómo va a ser la Torá, todo el Pentateuco, si mismo Pablo está diciendo que la Torá fue dada 430 años después de las promesas de Abraham. Espero se vaya comprendiendo todo, mis hermanos. Y pues bueno, volvamos a la carta a los romanos. Así es que bueno, volvamos a leer el 13. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don del Creador por la gracia de un hombre, de Yehoshua. Y fíjense lo que dice el 20, mis hermanos. Vamos directo al 20. Y dice, pero la Torah, la ley, se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yehoshua. Esto es hermoso, hermanos. La ley, la Torah, fue introducida por el Creador para que se notara que había abundante pecado. ¿Se entiende? Y así como el pecado reinó para muerte y había abundante pecado, ahora la gracia de Yehoshua, a través de Yehoshua, la gracia es la que reinará por la justicia para vida eterna. No sé si me estoy explicando, lo voy a volver a repetir. Antes reinó la muerte los primeros miles de años. La muerte porque estaba la gente muerta en sus pecados sin saber que era pecado. Luego viene la Torá, llega la ley, nos muestra lo que es pecado, pero entonces estamos condenados porque no hay obra que hagamos para merecer el reino de los cielos. Porque a diferencia de lo que piensa el judaísmo, de que por obras somos como salvos o merecemos el reino, el mundo venidero, bueno, sabemos que no hay uno bueno, dice el Mesías en la tierra. Entonces la gente esperaba en el Seol y iban muriendo y el Seol estaba contento, abriendo su boca, recibiendo a los muertos en sus pecados.
Pero ¿qué pasa? Llega la Torá, nos muestra lo que es pecado y después viene el Mashiach para traernos redención y nosotros morimos junto con el Mesías. Entonces no nos puede acusar ni el enemigo, ni el Satán, ni siquiera la misma Torá, porque estamos muertos para la Torá. ¿Se entiende? Eso no quiere decir que no guardemos mandamientos. Espero no me estén malinterpretando, o a Pablo en este caso, porque Pablo es el que trae esta excelente y magnífica interpretación del Tanaj, porque obviamente él, para entender todo esto, él era un erudito en la Torá, en el Tanaj. Entonces, mis hermanos, lo que quiero que se comprenda es que la Torá, la ley del Creador, fue dada mucho después de las promesas abrahámicas. Los mandamientos que guardó Abraham fueron mandamientos específicos, mis hermanos, específicos. Por eso en el texto donde dice que Abraham guardaba todos los mandamientos del Creador, no está hablando de la ley de Dios, no está diciendo que él guardaba Shabbat, no está diciendo que él hacía todos los mandamientos que vemos en la Torá. Claramente no, claramente vemos que se casó con su media hermana, vemos que los patriarcas también se casaban con dos hermanas, vemos que tenían muchas mujeres que se acostaban con las concubinas y nunca vemos que el Creador le dijo, ¿por qué te acuestas con tu concubina? No, de hecho hasta bendijo a Ismael. Ojo, tampoco se lo ordenó, ¿eh? Fue idea en este caso por ejemplo, de Sara, de que Abraham se acostara para tener un hijo, etcétera, etcétera, con su sirvienta. Eso vemos que nunca el Creador lo reprende por eso. Nunca se pone tan estricto como después de que se da la Torah, donde sí te dice, a ver, ahora sí, porque no te puedes meter con la prima, ni con la hermana, ni con esto, ni con el otro. ¿Por qué? Porque es todo un proceso, el Creador va avanzando con la humanidad, Él de alguna manera nos va guiando, pero va dejando que nosotros nos vayamos desarrollando también. Nos está dejando, sabrá Él por qué, sabrá el Creador por qué, pero Él nos está dejando aprender como humanidad, como conjunto. ¿Se entiende? Y en este aprendizaje obviamente está la oscuridad, está lo malo, está el pecado, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que venimos a vencer al mundo, pero no lo podemos vencer por nuestra propia fuerza, sino que ahí es donde la gracia del Creador, la fuerza del Creador, la mano poderosa del Creador se manifiesta en abundante gracia y misericordia y nos da como un empujón, ¿se entiende? Y obviamente nos da la redención a través de Yehoshua. Entonces ahora, como creyentes en el Nazareno, observamos la Torá, vigilamos la Torá porque es la palabra correcta, vigilar, hacer los mandamientos, o sea, estar atentos a ver en qué momento yo puedo hacer el mandamiento, pero también usar la Torá legítimamente, hermanos, legítimamente, y entender todo el plan de salvación y todo el evangelio del reino como realmente es, mis hermanos, y entender esta diferencia entre las distintas promesas que se le hacen a Abraham, que próximamente haremos un video desglosando aún más todo este tema, porque ya tenemos un video donde se enseña la diferencia entre el pacto, la Torá y la promesa, pero de hecho son varias promesas. Obviamente la promesa que más nos compete, por decir así, la más importante para nosotros al menos, y yo creo que para todos, es precisamente en tu semilla serán injertadas o benditas todas las naciones de la Adama, de la tierra, para que se entienda. Se va comprendiendo, hermanos, entonces, pero hubo otras promesas como que heredarás la tierra de Canaán, como que tendrás un hijo, o sea, hubo varias promesas que le hizo a Abraham. Es como este mandamiento que le dice el Creador a Abraham, el que te maldiga, yo lo maldeciré, y el que te bendiga, lo bendeciré. Y hay gente como que se agarra ese mandamiento como si fueran para ellos. Y así de cuidado y me maldigas porque si no el Creador te va a maldecir. No, espérate, eso se lo dijo a Abraham, no a nosotros. Obviamente no hay que maldecir, ¿verdad? Y que nadie nos maldiga. Pero a lo que voy, no podemos sacar textos de contexto, mis hermanos. Porque fíjense, hay gente que dice, no, pero es que si está escrito hay que hacerlo así como está escrito todo. No, hay que ir al contexto porque si no, miren, les voy a mostrar un texto. Por ejemplo, tenemos en pantalla, digamos, vean lo fácil que es sacar algo de contexto.
Números 10:2 dice, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Imagínense que yo les digo, a ver, ahora háganse 2 trompetas de plata. Pues aquí está escrito. Claro que no, tiene un contexto. ¿Me explico, hermanos? Es como este mandamiento sobre Shabbat para los que guardan Shabbat. Tenemos un video en el canal explicando a detalle todo el tema sobre no prender fuego. Eso tenía un contexto y aparte la estructura gramatical del texto hebreo nos revela que, en pocas palabras, tiene que ver con quemar los campos agrícolas, con trabajar la tierra, no con prender una estufa en tu casa. Tenemos, repito, por favor, vean el video antes de sacar conclusiones, lo tenemos en el canal. Pero se dan cuenta, mis hermanos, es como si saco de contexto este texto de números y digo, hay que hacernos 2 trompetas porque ahí dice. Por ejemplo, otro texto que, a ver, hay personas que dicen, no, pero es que tienes que hacer cierto mandamiento porque está escrito así. Hay que ir al contexto, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Deuteronomio 5? Vamos a leer, dice. Mas así han de hacer con ellos, sus altares destruirán y quebrarán sus estatuas y destruirás todas las imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para el Creador que te ha escogido para ser un pueblo santo. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas imágenes han ido a destruir y a quemar? Cuando ven una iglesia con ídolos, ¿eso hacen? ¿Se meten y empiezan a prender todo fuego? Porque si hay una persona que dice, no, lo que pasa es que debemos de hacer tal cual está escrito todo en la Torah, pues entonces vámonos todos, ¿no? A destruir templos y a quemarlos. Es que aquí está escrito, ¿no? Entonces no puedo nomás agarrar el mandamiento que yo quiera y distorsionarlo y usarlo y el otro no. No, hermanos. Siempre el contexto nos va a revelar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Y por supuesto hay enseñanzas que quedan escritas para que nosotros aprendamos algo. Obviamente nosotros aborrecemos las imágenes, los ídolos, claro que sí, pero no voy a ir a una iglesia a agarrarla con un bate y a quemarla, porque yo estaría sacando de contexto el texto de Deuteronomio 7. Espero me esté explicando, mis amados hermanos. Si es la primera vez que estás en este canal, repito, si es la primera vez, sí vigilamos, hacemos Torah, guardamos Torah, por supuesto, vamos siempre al texto hebreo, por supuesto, creemos en Yehoshua, también en la justificación por sus obras de Yehoshua, ¿no? Por su mérito de Yehoshua y obviamente por voluntad del Creador, que así quiere que sea. Sin embargo, mis hermanos, me parece que está quedando claro, ¿verdad? Esta diferencia entre las promesas abrámicas que fueron siglos antes de que existiera la Torá. Lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque tenía que reinar la muerte para que después se manifestara la Torá y supiéramos lo que es el pecado y entonces abundaría el pecado. ¿Para qué? Para que la gracia se manifieste. Y fíjense lo que dice otro texto de Romanos, mis hermanos. Quiero que vayan conmigo. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para el Creador vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para el Creador en Yeshua, en el Mesías, nuestro soberano. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias.
ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos al Creador como vivos de entre los muertos, y sus miembros al Creador como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea obediencia para justicia. Pero gracias al Creador, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Pablo no está hablando en contra de la Torá. Esto es algo muy profundo. Lo que está diciendo es que hemos muerto en el Mesías, incluso para la misma Torá. Es decir, el pecado se aprovechaba de la Torá para hacernos caer. Y sabemos que el enemigo, obviamente, le encanta que pequemos. Entonces, el Satanás o el nombre que le quieran dar al enemigo de la potestad del aire, él disfruta que pequemos. ¿Por qué? Porque sabe que estamos condenados, que morimos. Sin embargo, la gracia del Creador a través del Mesías, esta es la historia bíblica, nos rescata precisamente de esta doble muerte, de esta muerte espiritual, siendo justificados y morimos junto con Cristo. Espero se esté entendiendo todo, mis hermanos. No estamos para nada en contra de la Torá. No estamos hablando en contra de la Torá. La Torá es buena y santa y el Padre no permita jamás decir algo en contra de la Torá, pero sí tenemos que usarla legítimamente. Y esto de que la ley de Dios, la Torá del Creador, está desde el jardín del Edén, pues bueno, esto viene de las tradiciones rabínicas o algunos movimientos mesiánicos o judaicos, en donde dicen que con el hebreo fue creado el mundo y con la lengua hebrea se creó el mundo, y muchas cosas que honestamente no dice el texto del hebreo bíblico, no dice la Biblia, pues son fábulas que se inventa la gente, mis hermanos, porque como hemos visto y evidenciado, me parece que suficientes evidencias, hemos visto que efectivamente la ley, para que se entienda así, la guía, la instrucción que guardó Abraham, tenía un contexto distinto y por supuesto eran mandamientos distintos, incluso lo que hacía Jacob, lo que hacía Isaac, eran cosas distintas a lo que después sí se ordena en la Torá. Es decir, ellos de manera inconsciente o sin saberlo cometían pecados que, bueno, después se reflejan en la Torá. Cuando Moisés recibe del Sinaí los mandamientos, ahí es donde se empieza a manifestar realmente qué es lo que es pecado. Espero se esté comprendiendo todo esto, hermanos. O sea, por supuesto que sí había pecado, ¿no? Y la gente sabía cuando hacía cosas aberrantes. Por ejemplo, podemos ver el diluvio. Obviamente que la gente sabía lo que era pecado, pero no de manera tan detallada para que se entienda. Muchas veces en nuestra vida nos ha pasado que nosotros pensamos que estamos haciendo algo bien, que a nuestros ojos parece algo correcto, pero cuando nos acercamos a la Torá, no sé si les ha pasado, hermanos, que cuando empezamos a descubrir los mandamientos de la Torá y el verdadero contexto bíblico, y por ejemplo, cuando realmente profundizamos en los consejos que están, por ejemplo, en el libro de Proverbios o en las instrucciones del Creador o las instrucciones alimenticias, etcétera, etcétera, nos damos cuenta cómo estábamos realmente alejados de la verdad. Como dice la Escritura, no se hagan sabios en su propia opinión. Entonces, en la antigüedad, sí, la gente sabía cuando algo estaba mal, porque si no, en el diluvio, pues el Creador no los hubiera destruido, obviamente, pero no se sabía realmente lo que era pecado, no había una plena conciencia. Entonces llega la Torá y hay una conciencia de pecado. Entonces el pecado se aprovecha del mandamiento santo para hacernos caer. Pero ¿qué pasa? Bueno, morimos con el Mesías, junto con el Mesías. Al ser bautizados estamos haciendo una representación simbólica de que hemos muerto junto con el Mesías para esperar la resurrección. Entonces, estando muertos, ni el pecado ni la Torá nos puede condenar. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado, pero vivos
para el Creador. Es lo que nos está diciendo la historia bíblica, mis hermanos. Me parece, mis hermanos, que se han dado suficientes evidencias de lo que estudiamos hoy. Me gustaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Déjenme sus comentarios, por favor, en la caja de los comentarios. Como siempre digo, háganlo desde el respeto, mis hermanos, desde la educación. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero por supuesto hay que comentar manifestando siempre sensatez, mis hermanos. Claro que sí. Les aconsejo que vean el video que les voy a dejar en pantalla. No se lo pueden perder, mis hermanos. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.